Hola, soy Claudia Piñeiro, estoy en el ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Bienvenidos al ciclo Autores por Autores, esta tarde con Claudia Piñeiro. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Ana, gracias por la invitación. Es un placer enorme, es la autora más vendida de la Argentina. Sus ejemplares se pueden leer en España, en Alemania, en Hungría, en Holanda, Estonia, Italia, Portugal, República Checa, Rusia, Israel, Rumania, Suecia, Turquía, muchísimos países. Y vamos a ahondar y a reflexionar sobre la obra de Claudia Piñeiro. Yo quiero tomar las palabras de otra autora que pasó por el ciclo, y es Natalia Cito, que tomó un taller literario con Claudia hace unos años, y ella me decía que en su momento, cuando trabajaba sobre alguno de sus cuentos, Claudia le dijo, bueno, acá tenés un libro. Y ella sintió que esas palabras eran de alguna forma contundentes para avanzar en la idea de publicar ese primer libro, que fue Agua del mismo caño. Y digo, ¿de qué manera nos marca a veces el destino, un cambio en la vida de lo que venimos haciendo? Y en un punto Claudia Piñeiro hizo lo mismo cuando estaba en el avión, después de un largo tiempo de estar trabajando como contadora en una empresa. Ahí el momento en que decide escribir. Y yo agregaría, y acá está, me parece que empiezan a jugar la cuestión de la literatura, que tus personajes también son llevados a un límite, que van a torcer su destino y que nos van a ayudar a nosotros a comprenderlos. Así como hay pequeñas decisiones con las que nos enfrentamos y nos cambian la vida, también a tus personajes les pasa eso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Sí, a mí me interesa tomar a los personajes en ese punto. Digo, en la vida de todos nosotros pasan cosas todos los días intrascendentes. O sea, si uno se pone a contar la historia de uno de todos los días, puede ser intrascendente. Pero hay un momento que es como un pico en el cual se puede tomar a un personaje. Ese mismo personaje tomado en otro momento a lo mejor no nos interesa, pero en ese momento que vos decís que es cuando se tiene que enfrentar a un abismo, ¿no? El mundo le devuelve una respuesta diferente a la previsible y él tiene que tomar una decisión. Es un momento interesante para tomar el personaje porque nos cuenta mucho de cómo es. Eso es tal vez una forma de encarar los personajes muy típica de los guiones. Yo, como he trabajado mucho como guionista, también hay recursos que tomo de los guiones para armar personajes en la literatura, ¿no? Tanto es así que yo después esto lo voy a retomar, pero desde la poética aristotélica, porque me parece que hay algo de esa estructura en la anagnórisis y en la peripecia de los personajes que entra perfecto a esa lectura. Bueno, es que, digamos, la poética de Aristóteles tiene que ver, ¿no?, con el teatro, con esto que después puede haber terminado alguna vez en un guión, ¿no? Pero el camino del héroe, con un montón de cosas que me parece que se relacionan de alguna manera. Pero, bueno, no sé si contestar eso, contestar lo del avión, contestar todo. Si querés, comenzamos por el tema del avión. En ese momento que diste ese volantazo y, bueno, gracias, a ese momento de decisión tenemos todas las novelas acá, el último libro de cuentos y podemos leerte no solamente acá, sino en muchos países del mundo. En realidad, a veces uno también resume, me dicen que me ponga el micrófono más acá, que resume algo como un poco románticamente, ¿no? Porque parecería como, si uno deja la anécdota, empezó a escribir porque lo decidió en un avión, porque ahí pasó algo, ¿no? En realidad, yo escribí siempre. Desde que sé escribir, desde que soy lectoescritora, escribía. Me costaba pensarme como escritora porque en mi familia no había ni escritores, ni artistas, ni nada relacionado con ese mundo. Entonces, para mí, cuando yo terminaba el colegio secundario, tenía que estudiar una carrera, trabajar y
como me gustaba escribir, seguir escribiendo, pero me costaba pensarme como escritora, ¿no? Entonces, bueno, cuando tuve que elegir una carrera, era en el año 78, yo quería estudiar sociología, ese año la dictadura militar cerró la carrera de sociología y todas las carreras humanísticas, entonces tuve que elegir entre lo que quedaba, y entre lo que quedaba, una de las cosas que quedaba era ciencias económicas, que el ingreso a la facultad era matemática e historia, 2 materias que a mí me gustaban. Mi mamá y mi papá, los dos habían empezado esa carrera y no se habían podido recibir. Entonces era de alguna manera, una cosa muy importante también es que yo era bachiller, entonces no tenía ni la menor idea de lo que era la contabilidad. Quizás si hubiera sabido lo que era, no hubiera estudiado ciencias económicas. Pero como no sabía, dije, bueno, vamos por acá. Entonces, a mí me encantaba estudiar. Yo estudié en la universidad pública, en la UBA. La formación de la universidad es algo que yo valoro muchísimo, a pesar de que la carrera no haya sido la carrera que yo hubiera querido estudiar. Yo aprendí un montón de cosas porque la educación en la Argentina, en la universidad, es abarcativa, universal, no es como esas carreras técnicas en Estados Unidos en las cuales uno estudia solo la materia que tiene que aprender, ¿no? Entonces yo tenía lógica, filosofía, economía, geografía, historia, un montón de materias, además de contabilidad. Y además me enseñó la facultad a pensar, a trabajar, a un montón de cosas. Por eso no me arrepiento para nada de haber pasado por ahí. Pero no era feliz trabajando como contadora, ¿no? Trabajaba de algo que no me interesaba, iba a talleres literarios, me formaba para poder escribir siempre como algo paralelo, hasta que, como decís vos, un día yo iba a... Siempre me da vergüenza volver sobre estas cosas porque digo, la gente ya la debe haber escuchado 800 veces, pero bueno... Supongamos que no. Iba en un avión a San Pablo a hacer una auditoría de una empresa industrial que tenía que hacer un inventario de tornillos, motores helicoideales, que no sé lo que son, pero que tenía que ir a contarlos. Iba en ese avión leyendo El Ámbito Financiero, que es el diario que leen los contadores, o El Ámbito Financiero, o El Cronista Comercial en ese momento, y veo un recuadro chiquito que dice Editorial Tusquet, concurso de novela, y dije, bueno, basta, yo... vuelvo a Buenos Aires, me pido una licencia y escribo una novela para este concurso porque si no me va a explotar la cabeza. Entonces volví de contar los tornillos y las tuercas y en ese momento no era como ahora que uno se mete en internet y encuentra las bases y sabe cuántas páginas y etcétera, sino que yo sabía que era un concurso de novela pero no sabía las características. Y dije, bueno, empiezo a escribir y cuando puedo voy a buscar las bases. Y un día me fui pasando Constitución, me acuerdo que me atendió Mariano Roca, que yo no sé si lo conocen, pero Mariano Roca hoy está en el Fondo Nacional de las Artes, creo, pero además fue director de Tusquet mucho tiempo, pero en ese momento era un galpón y Mariano Roca adentro del galpón, y me dio las bases del concurso de la editorial Tusquet, y cuando lo veo era el concurso La Sonrisa Vertical, que era una serie, una colección que tiene Tusquet de literatura erótica. Entonces yo me fui de ahí, desde Constitución, pensando, bueno, no solamente la novela tiene que tener tantas páginas, sino que además tiene que ser erótica. Entonces empecé a buscar todo el material literario bueno, erótico, compré todo lo que encontré de Anaïs Nin, Henry Miller, etcétera, Baudelaire, que no es erótico pero que es sensual, y empecé a tratar de que esa historia tuviera algo erótico para que funcionara como objetivo, ¿no? A veces uno se pone objetivos en la vida y dice, bueno, tengo que escribir una novela para esto. Entonces, bueno, escribí esa novela, la mandé al concurso de Tusquet y un día me llega por correo una tarjeta que me invita a la fiesta de premiación porque soy una de las 10 finalistas, ¿no? Entonces, decía, bueno, que había una fiesta en Barcelona, que obviamente no fui porque no mandaban el pasaje, solamente la tarjeta de invitación, y no gané el concurso, lo ganó otra persona, no publicaban a los que no habían ganado, o sea que no es que logré publicar, pero sí encontré el primer espejo, ¿no? Esa cosa que uno se la pasa escribiendo y necesitando que alguien le diga, bueno, ¿está bien o está mal esto que escribo? ¿Sigo intentándolo? ¿No sigo intentándolo? Bueno, ese fue el primer espejo, ¿no? Que me dijo, bueno, a lo mejor si te esforzás, si lo intentás, si seguís aprendiendo, trabajando, leyendo, básicamente leyendo, que es lo que hay que hacer para poder escribir, a lo mejor algún día sos escritora, ¿no? Y ese una novela que no publicaste. No la publiqué. No la publiqué porque en su momento... yo siempre digo, cuando me preguntan, bueno, ¿cómo se puede hacer para publicar? Digo que los concursos son un gran motor para publicar, no solamente si los ganás, también si los perdés, porque ya lo leyeron algunas personas. Si sos finalista, podés ir a una editorial y decir, soy finalista de tal concurso. Y así fue, que yo era finalista de ese... Fui a la editorial Planeta y dije que era finalista del concurso y me tomaron el original, lo leyeron y me dijeron que lo iban a publicar. Pero después pasaban los meses y no se publicaba, ¿no? Entonces pasaba, es como por semestre, ¿no? El primer semestre, va a ser para el semestre del año que viene. Bueno, fue genial, a mí contar que me publicaba. Pero llegaba el semestre y no lo publicaban y pasaba para el otro. Y en ese momento hacía yo taller con un escritor muy famoso, que nunca lo nombro, porque fue muy negativo en mi vida como profesor,
Y me dijo, desde un lugar así altísimo, me dijo, no, sacáselos, que nunca más te digan que te lo pasan para adelante, vos sacáselo y que no te lo publiquen. Y yo le hice caso, y a lo mejor no debería haberle hecho caso, a lo mejor debería haberlo dejado y a lo mejor algún día me lo hubieran publicado, pero como él me dijo así, yo fui, se lo saqué y nunca más lo llevé a ningún lado, ¿no? Dijiste en varias entrevistas que tu cabeza a la hora de escribir funciona más como novelista que como cuentista. Sin embargo, a lo largo de tu carrera escribiste muchos cuentos. En los últimos 15 años fueron apareciendo cuentos publicados en diferentes medios y los reuniste en Quién no. ¿Cómo fue ese proceso? Porque no hiciste una corrección o una reescritura de esos cuentos, sino que los dejaste conservando de alguna manera el espíritu con que fue escrito para cada momento. Sí, no hubo una reescritura, pero sí obviamente todos fueron corregidos, no corregidos entre comillas, todos fueron corregidos y retrabajados. Lo que no quise es cambiar el estilo, decir, hay cuentos que uno los escribió hace 15 años y si hoy los escribiría de otra manera, pero me parecía poco honesto hacer eso, ¿no? Entonces, lo que hice sí fue corregir cosas que me parece que había que cambiar para que funcionaran mejor, pero no reescribir un cuento o no hacerle grandes cambios, sino respetar la escritora que era en cada momento, ¿no? Lo que me pasó cuando me propusieron, muchas veces me habían propuesto juntar los cuentos que tenía en un volumen, y lo que me pasaba era que para mí, para que haya un libro de cuentos, tiene que haber un sentido, ¿no? Tiene que haber un corpus que te diga, bueno, estos cuentos tienen que ir juntos en este libro, ¿por qué? ¿No? Y entonces, bueno, me pareció que después de bastante tiempo había una cantidad entre la cual yo podía elegir y encontrar los que tuvieran algún hilo conductor, haya un punto en común entre ellos, y me pareció que estos cuentos que están incluidos en Quién no, tiene justamente eso, ¿no? La pregunta de uno de los cuentos, que es un cuento de terror, que salió en una antología de terror, que la mujer se queja de los vecinos, que le parece gente rara, y le dice al marido, son raros, ¿no? Y el marido le dice, bueno, raros, ¿quién no? Y un poco esa es la clave de lectura del libro, ¿no? Que está en el título. Pensar justamente estos personajes frente a un abismo y decir, bueno, la decisión que va a tomar este personaje no es la que yo tomaría, no me parece bien lo que va a hacer, o sí, pero ¿quién no? ¿Cómo puedo saber yo lo que voy a hacer si yo no estoy en ese abismo, ¿no? Y me gusta porque está abierto. ¿Quién no? Es la posibilidad, y como dice después el epígrafe, es también esa dedicatoria a los que se pueden poner en el otro lugar, porque no cualquiera se puede poner en el otro lugar. Y permite no solo la apertura hacia la otredad, que es muy complejo, sino también a la complejidad que hay en la sencillez de que a un hijo, por ejemplo, pueda estar en una escuela y tiene que pagar el precio de una medicalización, o tal vez un matrimonio que está cayendo y seguimos en el silencio armando un arbolito de Navidad, ¿y quién no? Es eso también, esa complejidad en lo sencillo, en los silencios que a veces son estruendosos. A mí me parece que la lectura implica una operación de empatía, ¿no? De poder ponerse en el lugar del personaje, ¿no? Del lector, no solamente del escritor, porque el escritor cuando lo escribe tiene que poder hacerlo, tiene que poder caminar con los zapatos de ese personaje, porque si no le salen personajes maniqueos, el bien y el mal, los buenos y los malos. Pero también el lector tiene que poderse permitir eso, si no es difícil entrar en una lectura. Hay un texto muy lindo de Amos Oz, que creo que lo hizo cuando le dieron algún premio, no me acuerdo si el Cervantes o cuál, que se llama Una mujer en la ventana o algo por el estilo, que él dice que para contar la guerra entre Israel y Palestina, por ejemplo, me parece que se refería a Israel y Palestina, más que contar la guerra, uno podría contar lo que mira una mujer desde la ventana del lado de Israel y lo que mira una mujer desde la ventana del lado de Palestina, ¿no? Y eso sería mucho más interesante a lo mejor que hacer un relato de guerra, ¿no? Entonces me parece que te obliga a ponerte en el lugar del otro y a mirar el mundo de distintos puntos de vista, ¿no? Porque cuando uno escribe un cuento, una novela o lo que sea, una de las primeras decisiones que tiene que tomar es ¿cuál es el punto de vista? ¿No? Que no quiere decir que sea el narrador, porque puede ser un narrador en tercera persona, pero hay un punto de vista, hay alguien desde el lugar de donde se va a mirar. Y Las viudas de los jueves no es lo mismo el punto de vista que tiene que el que tiene Betty Boo, por ejemplo, aunque el espacio y el escenario es el mismo, en una miran los que están adentro, en otros miran los que están afuera. Entonces me parece que son las decisiones que hacen de alguna manera hacen tomar una posición política del escritor frente a la literatura, porque uno también no está, a mí no me gusta que un texto tenga una bajada y que diga cómo el otro tiene que pensar del otro lado, pero hay una decisión que es la del punto de vista que sí es del autor. Entonces el mundo, si vos vas a leer esta novela, lo vas a mirar desde esta ventana.
Y bueno, después decidirás qué es lo que te parece, ¿no? Y también la posibilidad de preguntarse qué es la normalidad. Digo, ¿quién no? En el sentido de, ¿somos normales, entre comillas? Si nos acercamos demasiado, en algún lado fallamos. Todos. Detesto la palabra normal y normalidad. Claro. Detesto varios los valores. Claro, Cuando es te dicen, no, los total, valores, ya no la aguanto más esa palabra tampoco. Pero la normalidad me resulta, se me pone la piel de gallina. Si alguien me dice, no, porque esta persona no es muy normal o es muy normal, ya me da desconfianza, ¿no? Porque ¿qué es ser normal? Yo soy normal, yo a lo mejor parezco así y después soy una loca de atar. O sea, nadie sabe qué es lo normal. Y además, un loco de atar no es normal, porque cada vez más se intenta que distintas personas con distintas características estén metidos dentro de la misma sociedad que estamos todos, viviendo la vida desde su punto de vista, etcétera. Entonces me parece como que son palabras que han hecho mucho daño también, ¿no? A mí me llamó mucho la atención una vez que había ido a España, y en ese momento el presidente era Rajoy, y había una marcha en Madrid, y yo estaba mirando la televisión y él estaba en un programa y decía, ya sabemos que la gente que mañana marche no es gente normal. Los normales se van a quedar en la casa. Y todo el tiempo repetía eso. Y yo todos los que conocía iban al día siguiente a la marcha. Pero era como, la palabra normal era como una bandera, ¿no? Si uno recorre los cuentos de quien no, hay un recorrido también por toda la obra de Claudia Piñeiro, pero también hay una especie de estudio sociológico, tal vez la carrera que Claudia hubiese querido estudiar en la UBA, terminó estudiando para ser contadora, pero creo que ahí uno puede como encontrar esa empatía con los personajes, con las historias, y quiero tomar, hablando de esta normalidad que hablábamos recién, uno de los cuentos que es claro y contundente, donde digo, esta empatía se genera con muchos de nosotros que alguna vez habrán escuchado la historia de algún chico en un colegio, que los mismos directivos, ¿no?, le dicen que hay como mandatos o patrones que se repiten donde los directivos le dicen a los padres que no puede seguir continuando en el colegio y los padres se toman de estas palabras la mamá cuando le dice a Agustín que Agustín va a este colegio, chau hijo lindo, chau mamá linda, y este matrimonio de Andrés y Luciana. Hay todo un contexto familiar ahí donde incluso uno puede ver estos mandatos, estos patrones, porque la cuñada le dice a ella, no lo controles más a Andrés, no es tu hijo, es tu marido, se mata laburando por ustedes, ¿qué más querés? Ahí aparecen los mandatos. Y después, por otro lado, este hijo agresivo con problemas de comportamiento que luego, a partir de un tratamiento, se convierte en otro. ¿Qué pasa con esta figura de que pasa a ser este hijo, este otro, pasa a ser el raro? Y esta lucha por los padres también para que el chico siga integrado en este colegio. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas historias también? Y yo agrego, ¿sabes qué? También la violencia latente que hay y que vos muy bien marcás en... Lo agarraría y me dan una gana de... Esa violencia que también genera la situación que vive el personaje. Sí, ellos están hablando de un cuento que se llama Claro y Contundente, que es un cuento de un niño que va a un colegio de élite, supuesta élite, digamos un colegio caro, más que de élite, donde se trata de que todos los niños sean parecidos porque es más cómodo, ¿no? Es más cómodo, digamos, manejar un grupo de personas, de chicos, que sean todos más o menos estándar. Y hay un chico que tiene algunos problemas de conducta. De conducta, sí. Pero digamos, es un chico que se mueve mucho, que tiene alguna cuestión de hiperquinesia y demás, pero además este cuento, bueno, lo que le proponen en el colegio es que tome medicación para el síndrome de atención, trastorno de atención, ¿no? Un trastorno que hay cantidad de papers de sobremedicación en todo el mundo. Ha sido una cosa totalmente sobremedicada, porque claro, si un chico te molesta, a lo mejor le das eso y se tranquiliza, pero a lo mejor si te la aguantás no necesitas darle la medicación. A lo mejor hay casos en los que sí es necesario, pero hubo mucha sobremedicación y muchos papers donde justamente se hablaba sobre esto. Y a mí me llamó la atención porque la madre va generando una violencia contenida con este grupo de madres que todo el tiempo le están marcando que su hijo es distinto, porque se mueve demasiado, porque molesta, porque empuja, porque esto, porque lo demás. Y la madre lleva un revólver en la cartera. Y de este cuento hay un montón de mujeres que me dijeron, no sabes lo identificada que me sentía con esta mujer. Yo no decía nada, pero pensaba, claro, te sentís identificada incluso aunque no hayas llevado el revólver, porque a lo mejor uno... con un poco de suerte no tiene revólveres en la casa y no lleva revólveres en la cartera,
Pero la sensación de a esta la quisiera matar por lo que me acaba de decir, parece que generaba empatía. Es interesante lo que pasó en esa antología. Esa antología fue para un laboratorio. Y nos habían juntado a escritores con psiquiatras, médicos especialistas. Entonces, cada uno tenía que elegir una disfunción de este tipo, ¿no? Alguien elegía, qué sé yo, no sé, esquizofrenia, distintas cosas. Y la persona que me asignaron a mí no quería que salga este cuento, porque decía que podía confundir Yo le decía, mira, esto es un cuento, esto es literatura y este es un caso al cual no está bien que lo mediquen, o la madre le gustaba más comer a su hijo antes de la medicación y la están pasando mal, como tantos otros. Dice, no, bueno, pero hay que hacer un cuento donde se hable bien de la medicación porque eso es lo positivo. Digo, mira, no, yo no voy a escribir ese cuento. Y yo pensé, bueno, este laboratorio que va a sacar esta antología, éramos todos escritores conocidos, me va a decir que no lo va a sacar el cuento. Y sin embargo la sacó a la profesional. O sea, ese cuento no salió con profesional como los otros, porque la profesional no quería, pero no sacaron el cuento, que me pareció muy valioso, ¿no? Porque digo, como laboratorio vos haces esta proposición y digamos, no es un protocolo, no es un, ¿cómo se llama lo que viene con los remedios? Prospecto. Un prospecto para tomar la medicación, sino justamente una mirada sobre la enfermedad. Me pareció muy valiosa la actitud de decir, bueno, no te gusta, no lo firmes, pero el cuento sale como lo pensaron, ¿no? Y vos sabés que ahora me estoy acordando del otro cuento donde ya me van a ayudar con el título, que es el chico que se va de su pueblo, deja atrás su pueblo. Sí. Su hermano tiene un retraso. Sí. Tiene un retraso, pero vos en ese personaje ponés que es el que tiene el más sabio. ¿Por qué? Porque podía expresar sus sentimientos. Entonces, ahí es donde empezamos a jugar también con que esto que vos decís, no me gusta la normalidad, porque no la hay. Y además porque hay algunos valores que están muy sobrevalorados, ¿no? La inteligencia, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que es inteligente y es malísima, y a lo mejor uno prefiere dialogar o estar o compartir con gente que es un poco menos inteligente pero es más sensitiva. O sea, me parece que digamos, en los personajes eso se ve bastante, ¿no? Y la violencia que tiene incluso cuando no pueden encajar en ciertos arquetipos como Ramona Romina, que hasta incluso tienen que sacarle el nombre para ver si la pueden adaptar a esas, en la viuda de los jueves. Digo, pero me gusta ir viendo cómo se va, de alguna manera podemos ir rastreando esa... Sí, yo creo que en ese libro de cuentos hay muchos como embriones de novelas que tienen que ver con las novelas que vine escribiendo y probablemente con las que escribiré o con las que no voy a escribir porque ya son parte de los cuentos, ¿no? Y si vamos a uno de los primeros cuentos, lo de papá, habla justamente de este conflicto de la paternidad, cómo ser padre. Y ahí indaga este personaje que se separa, no sabe dónde vivir, está trabajando en una inmobiliaria, entonces había tenido la idea de dividir las llaves de los alquileres y las casas en venta y usa cada día una casa diferente para dormir y duerme en una bolsa de dormir y es el cumpleaños de su hijo y la ex mujer le dice, esta noche tenés los chicos vos, ¿no? Y entonces él toma una casa que supuestamente iba a estar vacía esa noche, de alguien que vive en Londres. No les voy a contar todo el cuento, pero llego hasta ahí, de alguien que vive en Londres, y justo llega para acá. Y también estos dos personajes, tanto este hombre que viene de Londres como este padre recién separado, que se plantea el tema de la paternidad, ¿no? Cómo ser padre, y entra como en conflicto entre ambos. Sí, yo cuando tuve que elegir el orden de los cuentos para este volumen, es todo un tema, ¿no? Con qué cuento uno arranca, con qué cuento sigue, etcétera, y con qué cuento termina. Y finalmente decidí arrancar con este cuento, que se llama Lo de papá. Había un cuento que algunos me decían, ¿por qué no arrancás con este? Que se llama Basura para las gallinas, que es un cuento donde una madre le hace un aborto a su hija, ¿no? Y que viene de generación en generación porque ya su abuela se lo hizo a su hermana, etcétera. Y a mí me parecía que era como, digamos, en un estado de las cosas donde el movimiento de mujeres está tan en primer plano, y qué sé yo, a los hombres también se les movió, digamos, el piso de alguna manera, y también les pasan cosas con estos movimientos. Entonces me parecía que este cuento que tiene que ver con cómo los hombres, estos dos hombres, porque el que viene de Londres también es un padre que no tiene un buen vínculo con su hijo, cómo tuvieron que construir una paternidad sin una mujer al lado que les esté diciendo hace esto o hace lo otro, ¿no? Esa cosa de construir una paternidad
a partir de estar solo con sus hijos y como a él le parezca, y a lo mejor no es como le parece a su exmujer, ¿no? Me parece que esta cosa de esta situación de los hombres un poco mirando qué están haciendo las mujeres a su alrededor, genera como un desconcierto, al menos en los personajes, que me parecía que este cuento lo transmite bien, ¿no? Incluso hay una empatía entre ellos. Claro, y se genera entre ellos un vínculo, porque lo que piensa todo el mundo es que cuando van leyendo el cuento como que se va a armar un lío tremendo porque uno está en el departamento del otro. Un desalojo, por lo menos. Sí. Y en realidad se arma un vínculo que es un vínculo que parecería más propio de entre las mujeres, ¿no? Esa cosa que llamamos la sororidad, pero hay como una sororidad masculina en el cuento que me parecía que era interesante. Y después aparece en otro de los cuentos Dos valijas, ¿no? Esta historia donde son dos valijas exactamente iguales, pero además hay dos familias que construye este personaje que viene de Chile en el avión y muere en pleno vuelo, y tiene dos familias exactamente iguales con los mismos nombres, sus hijas, una que vive en Buenos Aires y una que vive en Pinamar. Entonces, digo, acá habla también de quién era ese hombre con el que compartí 28 años y recién ahora empezaba a conocer. Y es solo el detalle de que hay dos valijas lo que va a revelar todo el espanto que implica una doble familia. Vos sabés que cuando uno escribe cuentos, a veces le tiene que hacer caso a los objetos, ¿no? Obvio. Digo, a veces vos estás escribiendo un cuento y te aparece un objeto, ¿no? María Inés Andrés, que era mi profesora de guión, decía, no sé, en tal cosa, yo veía un ventilador y yo no sabía para qué, pero después el ventilador sirvió para tal cosa, ¿no? Y hay un texto de Flannery O'Connor que es sobre cómo se escribe un cuento, que ella dice que estaba escribiendo un cuento sobre una madre y una hija. La hija era muy sojuzgada por la madre, qué sé yo, y tenía alguna dificultad al caminar, no me acuerdo bien cómo lo había pensado al principio, y viene un vendedor de Biblias a la casa. Y ella, en ese momento, ve la pata de palo de la hija contra una pared, ¿no? Y dice, en ese momento yo no sabía qué iba a hacer con la pata de palo, qué iba a pasar. Pero la chica empieza a generar como una cosa que le gusta el vendedor de Biblias y qué sé yo, y ahí una cosa que vos sabés que le va a hacer el cuento, etc. Y ella veía la pata de palo y decía, ¿y a qué vamos con la pata de palo? Y finalmente el cuento termina que el tipo le afana la pata de palo a la chica, ¿no? Y realmente a veces no llegas a racionalizar para qué está ahí el objeto, pero el objeto visualmente y como elemento dentro del cuento termina teniendo una importancia muy grande, ¿no? El capítulo 2 de La vida de los jueves. Ahí va a ir ahí, a la casa. A la casa son los también. objetos los que nos van a permitir saber qué es lo que pasó. Sí, ese capítulo es el 2 y al principio era el 1. Yo quería hasta arrancarla así la novela. Después puse un capítulo anterior, me pareció que era demasiado brutal, pero era contar lo que pasa a partir de los objetos, ¿no? La mujer va entrando a la casa y va diciendo cada cosa que ve en esa casa, que no es menor en Las viudas de los jueves, porque Las viudas de los jueves esos personajes se constituyen a partir de los bienes que tienen. Entonces lo que ella va viendo en la casa tiene que ver con un tipo de casa muy particular y por lo tanto personas que viven en esa casa digamos que da cuenta de una posición económica, de un estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces ella va describiendo cada cosa que va en la casa hasta que llega a los cadáveres adentro de la pileta, ¿no? Basura para las gallinas, por ejemplo, también tiene una cosa de los objetos, porque en ningún momento se dice la palabra aborto, eso ya me lo enseñó Hemingway en Colinas como elefantes blancos, porque además antes la palabra estaba prohibida, entonces la palabra estaba prohibida, no se decía, entonces como no se decía, se decían otras cosas. En ese cuento, que lo escribí hace 8 años atrás, estos personajes no decían esa palabra. Y lo que vos vas siguiendo son los objetos, ¿no? La bolsa, las llaves. Eso también está yo me acuerdo que cuando lo escribí estaba leyendo Las gomas de Rob Grilliet, que hace mucho eso también, ¿no? De seguir los objetos, porque uno cree que las acciones tienen que ver con los verbos, y es verdad, cuando escribís, obviamente que la acción te lo dan los verbos, pero los objetos se van trasladando y van pasando cosas con esos objetos, ¿no? Y acá está la aguja de tejer y está el árbol donde depositan la basura y bueno, me parece que era mejor contarla de esa manera, ¿no? La historia. Y es una historia que va sucediendo y en algún momento sobre el final explota, ¿no? Porque va narrando esta historia de los objetos y uno dice, bueno, a ver qué va a pasar.
Digo, ¿lo pensaste en un momento hace 8 años atrás, escribiste el cuento? ¿En qué momento tuyo de la vida, digo, en qué te inspiraste? ¿Cómo apareció el cuento? Me acuerdo que estaba leyendo eso que te digo, Las gomas de Rob Grillet, y por eso quise hacerlo todo muy aferrada a los objetos, ¿no? Que la acción se trasladara con el objeto que se iba trasladando, porque ella va desde la casa hasta donde deja la basura trasladándose con estos objetos. Y mientras tanto, deja cerrada con llave a la hija en la habitación para que no se vaya, ¿no? Pero en ningún momento se nombra la palabra aborto, te enterás sobre el final. Yo no sé en qué momento estaba yo. Obviamente hace 8 años el debate del aborto no estaba tan en pie, pero yo tengo ese tema en la literatura desde lo primero que escribí. Porque nos lleva un tiempo, digo, pensar en una época que sucedía y que le parece a uno tan extraño, ¿no? Pensar en un aborto con una aguja de tejer. Ahora también se hacen abortos con aguja de tejer porque sigue siendo clandestino. O sea que la aguja de tejer sigue existiendo, el perejil sigue existiendo, pero en ese momento, digamos, también lo que yo quería transmitir era esa cosa de madres a hijas, ¿no? De esa transmisión. Y de la abuela. Se hace de esta manera. Pero lo que te quiero decir es que es un tema que a mí me ha obsesionado siempre. Por eso quizás participé tanto del debate cuando surgió el año pasado. Porque en Tuya, que es mi primer novela, también está el aborto. Sí. Y creo que tiene que ver... Digamos, el aborto es una cosa concreta, pero tiene que ver con otras cosas que están en lo que escribo, que son la hipocresía, el que dirán, esconder determinadas cosas, el rol de la mujer, el lugar que se le, digamos, el estereotipo que se pretende que sea una mujer y la incomodidad que se le produce a las mujeres con ese estereotipo. Porque, por ejemplo, en Una suerte pequeña no hay aborto, es una mujer que tuvo un hijo y sin embargo tiene un gran conflicto con la maternidad, ¿no? O en Elena Sabe también hay conflicto con la maternidad y con el deseo de no ser madre, ¿no? Esas mujeres que a lo mejor no querían ser madres, pero ni siquiera se lo plantearon porque lo que imponía la sociedad es que tenías que ser madre, ¿no? Entonces te tenías que casar, tener hijos, etcétera, para ser normal. Déjame agregar a esto también una clave más de esto que estamos hablando del aborto, que lo tengo que encontrar, lo pienso así, un autor no solamente es lo que escribe en sus libros, sino también en sus intervenciones públicas. Y creo que una clave nos la das vos cuando fuiste a defender el proyecto de aborto, de interrupción legal del embarazo. Y vos decís, una de las cuestiones que describe es cuando un sector de la sociedad se apropia de un símbolo, de un signo o una palabra. Y vos empezaste a defender que no nos roben la palabra vida, porque vos estabas muy de acuerdo con eso. Y entendí por qué me llamó mucho la atención y tuve que ir a Voloshinov, que es un teórico que hace toda una filosofía del lenguaje y señala que el signo se convierte en la arena de la lucha de clases. Todos los signos están multiacentuados. Los distintos grupos intentan por acentuarlo de una manera, ese signo, congelarlo. Esa defensa, ese poner en evidencia que vos también estabas luchando por la vida, que no era un símbolo que había que secuestrar en un solo sector, era también una forma, si me permitís, de establecer el sentido hay que disputarlo, con palabras y con silencios, pero en este caso tocaba la palabra. Es que la palabra construye universo, construye mundo. Entonces, si la palabra te quitan ese espacio del mundo, ¿no? A mí me interesa mucho lo que habla Yvonne Bordelois sobre esto, ¿no? Ella, en alguno de sus libros, no me acuerdo si es la palabra amenazada o qué, dice, estudió alguna tribu que no tiene determinada palabra, ¿no? Un color. Entonces, no ven ese color, porque no tienen la palabra que lo nombra. Y después habla, por ejemplo, de adolescentes que limitan su lenguaje, cada vez tienen menos palabras, entonces cuando están mal por algo, no pueden decir exactamente si están angustiados, deprimidos, tristes, vencidos, cansados, porque estoy partido al medio, suponete, que digan esa palabra, pero no empezás a perder la sutileza de lo que se está nombrando, ¿no? Me parece que por eso hay que defender las palabras, porque si no defendés la palabra, perdés también eso que nombra. Y cae el silencio de las 3 agujas en una bolsa de basura. Porque eso va a seguir sucediendo. Por eso hay que defender la vida desde otro lugar.
Me parece que bueno, lo estamos hablando de esa palabra porque hay otros ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos, pero de alguna manera esta cosa de la normalidad también es una palabra que entonces yo trato de que no se instale porque le saca, lo pone en el lugar de la anormalidad al otro, ¿no? Me parece que con muchas palabras pasa eso. Lo usé en algún otro lado con la palabra grieta, ¿no? Cuando se definió digamos que hay una grieta entre nosotros, una grieta es un corte y en una sociedad y en una democracia si hay un corte y un tajo no puedes pasar de un lado al otro, entonces no hay puentes. A lo mejor si hubiéramos usado otra palabra, pero parece que a algunos les convenía también decir que es una grieta y que no pases del otro lado, pues si pasas del otro lado es el diablo y etcétera. Entonces era mejor que no hubieran esos puentes, ¿no? Entonces me parece que hay que estar muy atento a las palabras que usan para determinadas cosas. Y voy a tomar el tema de las palabras para ir a un cuento de quién no, y es la madre de Mariano Sorno, y habla del club, un club de barrio, no entender los códigos del fútbol, y ahí también es el lenguaje, las palabras, los prejuicios. Aparece el padre Mariano Sorno que le dice a Rodrigo, a un nene, que lo va a matar a trompadas. Ahí aparece por un lado también la violencia. Dice, hay gente que es así, que es medio sensible con las palabras, le dice el entrenador. Allá la empezó siendo abstracto, que es el entrenador, hablando de que las palabras a veces dicen lo que no dicen, que uno entiende una cosa y el otro le quiso decir otra. ¿Cuántas veces sucede esto? Que hay metáforas, cosas que pueden malinterpretarse. ¿Qué es un boludo?, se pregunta. ¿Vos sabés el quilombo que se te puede armar por decirle a un pibe de 11 años que lo vas a matar a trompadas? Y dice el padre, me sacaron de contexto. Te denuncio por amenazas y andá a explicarle al juez que te sacaron de contexto. Y la otra cosa, traté de explicarle a tu chico qué significa hijo de puta, porque en el contexto de esta barra de chicos uno le dice hijo de puta al otro. Porque el mío no lo va a decir más, de eso me ocupo yo, pero en la vida se lo van a decir muchas veces a tu hijo y tu hijo va a sufrir al pedo si no lo entiende. Digo, no, acá también es el peso de las palabras en un contexto y la literalidad, de chicos. Y mirá qué interesante, para hablar de otro tema que dijimos antes, ¿no? La reescritura de los cuentos. Este cuento yo lo escribí en un momento, ¿no? Hace años. Si yo tuviera que escribir este cuento hoy, no sé si lo escribo y no sé cómo lo escribo, porque yo no digo más hija de puta. Y entonces que mi personaje diga hijo de puta me incomoda, tengo que buscarle la vuelta. Pero por ejemplo, este año escribí muchos guiones para una serie de Netflix que estamos haciendo con Marcelo Piñeiro y cada tanto algunos se tira un hijo de puta. Y yo le decía, no, Marcelo, hijo de puta no podemos poner. Me dice, ¿pero qué querés? Y no sé, pongamos hijo de yuta, sorete, mierda, no sé, hay otras palabras. Dice, pero es que este va a decir hijo de puta. Entonces, si era malo el personaje le dejaba poner hijo de puta, pero si no era malo el personaje no le dejaba poner hijo de puta. Y se te empieza a complicar porque te entra también una cosa que uno también va aprendiendo, que las palabras generan cosas. Quiero decir, decir hijo de puta que es inocente, que lo hemos dicho como sin a mí casi me echan de un colegio por decir hija de puta a la monja directora, y la llamaron a mi mamá y yo le explicaba, no, pero yo no quise decir que su mamá es una puta, quise decir que usted es una mala persona. Y entonces, bueno, tuve una explicación bizantina con la monja, pero quiero decir que hoy hay un problema con esa palabra. Hay un problema con esa palabra. Uno tiene ciertos cuidados con usar algunas palabras porque sabés que no es banal decir hijo de puta. No es banal. Obviamente un personaje de un niño en un partido de fútbol que le dice a otro hijo de puta no tiene ninguna conciencia de eso. Pero yo, como escritora, tengo que tomar conciencia que a lo mejor decir hijo de puta no está tan bien, ¿no? No sé, son cosas que tiro como para reflexionar. No estoy segura de lo que hay que hacer con esto. Y me pasa que hay personajes que solamente podrían decir hijo de puta y no sé bien cómo resolverlo, pero me incomoda. No me es neutral ya decir determinadas cosas, ¿eh? También pienso en el personaje de Tuya, de esta novela que, digo, sin llegar a usar la palabra hija de puta, pero uno se encuentra con una mujer que parece que vive como si hubiese varias capas en esa novela. Ella está viviendo una vida, su marido otra y su hija otra. Y entonces se van como entrelazando. Viven supuestamente una familia padre, madre, hija y... Normal. Y a la vez, sí, y a la vez están como conviviendo bajo el mismo techo y cada uno está en situaciones diferentes. Y nadie ve al otro. Y nadie ve al otro. También genera cierta como empatía y a la vez como mucha distancia, ¿no? El personaje de ella.
Sí, hay gente que le molesta y la detesta, y hay otra, y también hay gente que me dijo, yo me sentí sumamente identificada, porque también uno se puede sentir identificado con un malo, o con un malo Obvio. entre comillas, ¿no? Yo una vez hice un curso con Maki, que es un gran formador de guionistas, que da cursos alrededor del mundo carísimos, y a mí me habían invitado acá a una clase de 3 horas gratis que daban en Polka en ese momento. Y él decía justamente, bueno, ¿cómo generás identificación del público con un malo? Y él decía, hay 2 formas. Una es rodearlo de más malos que él. Por ejemplo, El silencio de los inocentes. En El silencio de los inocentes, Aníbal Lecter es un asesino serial. ¿Y cómo vas a generar vos empatía con él y vas a querer que no lo atrapen o que le salga bien las cosas? Bueno, porque todos los que tiene alrededor, el policía, los jueces, excepto la protagonista, ¿no? Todos los demás son más malos que él. Y uno de los jueces, de los policías que yo pretende que sean buenos, pero si esos son malísimos, prefiero al malo de verdad, que es el asesino serial, ¿no? Y la otra es el modelo de Macbeth, ¿no? Macbeth es malo, pero lo que lo lleva a ser malo, entre comillas, ¿no? Es la ambición. Y uno se puede identificar con la ambición, porque a lo mejor no llegas a asesinar por ambición, pero podés ser en un punto Macbeth, ¿no? Podés en un punto entender que esa ambición lo llevó a hacer determinadas cosas. Y en este caso, en tuya, es hasta dónde estamos dispuestos, hasta dónde vamos a convertirnos para no perder cosas y transformarnos en esas pérdidas. ¿Qué puede llegar a salir de nosotros para no perder algunas cosas? Sí, eso está en varias de mis novelas, ¿no? En La vida de los jueves también. Claro. Pero digo esa cosa Sí. de, bueno, este es el mundo que me inventé y estoy dispuesto a defenderlo como sea, porque si este mundo se cae, yo no soy nada. O sea, cuando el personaje, la persona, ¿no?, está constituido a partir de los bienes que tiene, del auto que tiene, de la casa que tiene, de la familia que tiene como bien, ¿no?, como vínculo, etcétera, se cae todo, ¿no? Voy a leer el comienzo de tuya. Dice, para aquel entonces hacía más de un mes que Ernesto no me hacía el amor, o quizás 2 meses, no sé. Pero después me dije, ¿y se me pasa como a mi mamá que por preguntarle salió el tiro por la culata? Porque ella lo veía medio raro, papá, y un día fue y le preguntó, ¿te pasa algo, Roberto? Y él le dijo, sí, me pasa que no te soporto más. Ahí mismo se fue dando un portazo y no lo volvimos a ver. Él nunca me hizo faltar nada, dice ella sobre Ernesto. Entonces me tranquilicé y me dije, el sexo ya volverá cuando sea el momento. Teniendo tantas cosas no me voy a andar fijando justo en lo único que me falta. Y la idea que uno ya no vive en los años 60, ¿no? Todo lo que este personaje se va recreando en su propia imaginación. Dice, ahora hay otras cosas tanto más importantes que el sexo. Pero Ernesto la engaña y aparece un corazón dibujado con rouge, cruzado por un te quiero y firmado tuya, ¿no? Y ahí empieza como a develarse estos estereotipos, estos mandatos, y como decíamos, conviviendo en una misma casa donde tiene una hija que está embarazada y nunca se enteran estos personajes, ¿no? Y son los padres. De vuelta aparece el detalle y aparece la contingencia. A veces es puro azar lo que aparece, que nos abisman a esto que estamos viviendo. Y yo agrego de Inés algo que a mí sí me encantó, de cómo describís que tapa los silencios, cubro los baches cuando la conversación no está bien redondita. Sí. Esa necesidad, porque se nos viene Sí. y hay que taparlo. A su vez, ella tapa los silencios, tapa los valles y a su vez tiene una incomunicación absoluta con su hija. Y su hija la conocemos en la novela a partir de los llamados telefónicos que tiene con una amiga, que no escuchamos lo que la amiga le contesta. Hoy también, si tuviera que escribir de nuevo tuya, tendría que hacer mensajes de WhatsApp, porque ya los chicos no es que hablan por teléfono, pero en ese momento era el teléfono y el que te devuelve el llamado que no sabes. Está estructurado en tres registros, ¿no? En tercera persona, claro, las marcas de los forenses, las investigaciones y estos llamados. Y hay un error, además de esas 3, que eso me lo marcó Alejandro Doria. Cuando Alejandro Doria quiso hacer la película, me dice, hay un capítulo que tiene narrador omnisciente, ¿no? Y si yo la tuviera que escribir de nuevo, a lo mejor me esforzaría para que no me pase, pero no tenía cómo resolverlo, que es cuando el marido cuenta, que, digamos, cuando el público pasa a saber algo que no sabe el lector, pasa a saber algo que no sabe la protagonista. Pero debería haberlo logrado sin ese capítulo, pero no, era mi primera novela.
Y ahí aparecen influencias sobre temas de la justicia, ahí aparecen citas sobre reglamentos, medicina forense. Dice por ahí el problema de la rigidez cadavérica en la elaboración de necroreseñas y otros informes. ¿Te tomaste un poco, de estas situaciones reales como para justificar lo que estaba sucediendo? Es que a mí me encanta la medicina forense, me encanta. Este año hice un curso con unos forenses, eran todos policías y yo. Pero me encanta saber qué es lo que pasa. O sea, digamos, tengo colegas, bueno, acá está Guillermo Orsi, pero esto no me lo dijo él, pero tengo otros colegas de novela negra que dice que nunca vieron un arma, que no les importa, que si es que con la ficción es verosímil porque es ficción, digamos, que no hace falta. Yo necesito saber, después si lo uso o no lo uso, no importa. Y este año hice un curso con unos forenses que me resultó extraordinario, me encanta a mí saber todo eso. Y lo usé en la serie y en la novela que escribí, en los dos. Es más, puse un personaje que era forense porque me gustó tanto que me resulta atractivo. Hay algo en esa cosa de que hay un cuerpo muerto que te da indicios de qué fue lo que pasó, que ya no puede hablar, pero que está hablando a partir de lo que le pasó, que me parece muy atractivo. Te hace anclar, pienso, en ficción, literatura, en realidad y en el cine. Porque muchas de tus novelas fueron llevadas al cine. ¿Algo con respecto a esto anterior? Sí. No, que es gracioso esto, ¿no? Hablando del mundo de las mujeres y los varones. Este año me vinieron a hacer una entrevista de un documental que estaban haciendo, no me acuerdo para qué país era un país europeo, sobre el policial en Latinoamérica. Y yo era la única mujer que entrevistaban. Y me decían, ¿qué se siente ser mujer y hablar de estas cosas de asesinos y de sangre? Yo tuve que contar hasta 10, ¿no? Porque digo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que un hombre puede hablar de asesinos, una mujer no puede hablar de asesinos, una mujer puede hablar de la familia? No, bueno, pero... Y le digo, ¿y a cuántas mujeres más entrevistaste? No, a ninguna. Le digo, ¿pero vos te crees que yo soy la única mujer que...? No, bueno, pero entrevistamos a tal. Eran todos varones. Y todas las preguntas que me venían a hacer a mí como mujer era desde la extrañeza de que una mujer se permita escribir sobre un asesinato, sobre cadáveres, sobre sangre, sobre muerte, no sé. Me pareció muy impactante que hoy alguien todavía piense que para una mujer hay ciertos temas y para un hombre hay otros temas, ¿no? Perdón, bueno, no, pero me hiciste acordar a la Feria del Libro, ¿no? Que mucho se ha hablado de eso, sobre la cuestión de género, ¿no? De igualdad, digo, en las presentaciones, tal vez cuestiones que ya no deberían ni cuestionarse, ¿no? Sí, ahora pienso que hay una conciencia mayor y cada vez se cuida más, pero digamos, ni siquiera de género. Ha habido mesas sobre el cuento en la literatura argentina donde se invitaba a todos varones y no había ni una mujer cuando tenemos extraordinarias cuentistas. Creo que ya desde hace 2 o 3 años para acá hay como un cuidado, ¿no? de que no suceda, pero bueno. Hablábamos no sabía que te gustaba tanto la medicina forense y tal vez... En esta tengo conjunción fotocopias de todos los libros de Raffo porque no los conseguía. Sí. Y aparecen citadas muchas de las cosas, por ejemplo, en tuya. ¿Cómo es este acuerdo que haces cada vez que escribís una novela, que también están de alguna forma firmados los derechos para que sean llevadas al cine estas historias? ¿Cómo el acuerdo con quién? Cuando vos haces las novelas, leí en alguna entrevista que haces las novelas y tienen como un acuerdo para ser llevadas al cine, ¿no? No. Bueno, entonces vamos a este vínculo entre el cine y la literatura. No, lo que te quiero decir, vamos a aclarar eso. Sí. Jamás escribí una novela pensando esta novela va a ser una película, ni muchísimo menos. Siempre escribí una novela como novela. Después alguien la lee y dice, acá hay una película, y te proponen hacer una película y se hace un contrato. Pero posterior. Pero nunca jamás escribí una novela pensando esto va a ser una película. Sí escribí guiones. Entonces, por ejemplo, esta serie que escribí con Marcelo Piñeiro son guiones para una serie. Y también lo he hecho para otras cosas, pero las novelas que ustedes ven acá jamás fueron pensadas como película. Hablaba de este vínculo entre el cine y la literatura, Las grietas de Jara, el guión coescrito con Nicolás Gil Lavera y Emiliano Torres, Betty Boo, dirigida por Miguel Coan, que también hizo el guión, Las viudas los jueves, Marcelo Piñeiro, y el guión es de Marcelo Figueras, y tuya, dirigida y escrito el guión también por Edgardo González Amer. En este vínculo, por ejemplo, en el caso de Las viudas los jueves, hay
una cierta distancia de acercamiento entre la novela y la película. Son 2 horas diferentes, incluso el final, el personaje del Tano también tiene como una mirada, si se quiere, política distinta. Sí. Sí, a mí me parece que cuando uno hace un acuerdo para que un libro sea llevado al cine, tiene que tener un cierto desprendimiento, ¿no? Tiene que confiar en el director, en quien te está pidiendo ese texto, quienes lo van a producir, etcétera, y desprenderse, porque si no es imposible hacer una película sobre un texto, ¿no? Si uno está todo el tiempo quejándose de que no está... De hecho, los contratos no tenés esa posibilidad. Vos en el contrato firmás que los cedés para hacer una película y que te van a dar el último corte, que te van a dar el guión y qué sé yo, pero no es que vos podés invalidar algo que ponen, excepto que te mancille el honor o algún tipo de esas cosas que en general no sucede, ¿no? Pero sí me ha pasado en todos los casos que he tenido un buen diálogo con los directores y vos le decís lo que te parece y en general lo toman en cuenta, y a veces no porque no están de acuerdo o porque quizás yo estoy equivocada, pero siempre he tenido una buena relación. De todos modos, es bastante difícil al leer el guión darte cuenta cómo va a ser definitivamente la película, porque la película se termina de decidir en la edición, ¿no? Después se edita y entonces hay cosas que cambian finalmente. Pero me parece que es eso, uno tiene que estar muy confiado en quién es el artista que va a tomar ese texto para producir otro hecho artístico que es la película. Vos antes hablabas de Romina y Ramona, que es una línea muy trascendente en Las Viudas de los Jueves, y una de las primeras cosas que me dijo Marcelo Piñeiro cuando nos juntamos para hablar sobre el guión que le iba a hacer de Las Viudas de los Jueves, es que me quería advertir que él iba a sacar esa línea de la película, pero no porque no le gustara, sino porque le parecía tan potente que si se tenía que poner a contar esa historia, no tenía posibilidad de meterla dentro de la historia que estaba contando. A veces una novela te permite superponer historias o hacer determinadas cuestiones temporales que un guión no. Lo mismo que El tiempo. La novela Las Viudas de los Jueves es una novela sobre la década del 90 y por lo tanto transcurre una década. Y en esa década los personajes, los conflictos de los personajes, tenés tiempo de desarrollarlos, ¿no? Desde que no tenían nada hasta que crecen o desde que tenían hasta que lo pierden. Son tiempos que necesitas y que en 10 años los podés hacer. Él tuvo, como tenía que reducirlo a pocos meses por una cuestión de producción, etcétera, tuvo que cambiar varios de los conflictos para que sean conflictos que se pudieran desarrollar en poco tiempo. Son todas decisiones que toma el que sabe hacer una película y uno tiene que aceptarlo justamente con la esperanza de que el otro sabe más que uno y que después a mí todas las películas que vi me gustaron, ¿no? Hay una cláusula que se pone en los contratos que dice que vos te reservás cómo vas a aparecer en la película. Entonces el chiste, y que no es tan chiste, que cuando termina la película te la muestran y vos decidís si dice basada en una novela de Claudia Piñeiro o versión libre de una novela, o nada, porque también podés decir que saquen tu nombre si no te gusta cómo quedó, ¿no? Y además esa mirada tuya también como guionista, porque es uno de tus trabajos. Las Viudas de los Jueves es una bisagra en tu carrera. Me gustaría ir como a esa época, porque estabas haciendo un taller literario con Guillermo Sacomano, y justamente en esa época, en el contexto social de nuestro país, pasa lo del caso de García Belsunce. Sí, en realidad yo ya estaba escribiendo la novela, ya la estaba terminando la novela, y sobre el fin de la escritura de la novela sucedió ese asesinato, y una de las cosas que yo le dije a Guillermo es, bueno, me parece que esta novela la voy a tener que archivar porque todo el mundo va a creer que la hice pensando en el caso de María Marta García Belsunce. Y él me dijo, no, dice, vos vas a ver que vos vas a publicar esta novela la vas a terminar, la vas a publicar, y cuando esté publicada todavía no vamos a saber quién la mató. Y es lo que sucedió, ¿no? Porque hoy todavía no sabemos quién mató a María Marta García Belsunce. Lo que pasa es que, bueno, esta novela, a veces, como dice Antonio Tabucchi en autobiografías ajenas, hay temas que están en el aire, ¿no? Y los escritores tenemos como antenas para detectarlo, y además la posibilidad del uso de la palabra que te permite bajarlo a palabras con más rapidez que otros. Entonces, a veces hay cosas que todos ven o que ven con menos precisión, pero que se ven, pero que hay gente que le cuesta decirlo claramente hasta que no se ve con más evidencia, y al escritor le resulta más fácil. A mí me parece que yo, que estaba observando cómo eran estos lugares y cómo eran las reglas de estos lugares, pensé, bueno, si en uno de estos lugares se comete un crimen, va a ser muy posible que quede... Que no se sepa quién lo cometió, porque la policía no puede, por ejemplo, acá en un departamento aparece alguien muerto y enseguida está la policía, acá tiene que pasar por la guardia, que te autoricen, no sé qué. Hay un montón de reglamentación que te daba la sensación de que era más fácil encubrir un crimen.
Y hubo alguien que en vez de pensar a escribir una novela, fue y pensó, voy a matar a alguien que no se va a saber quién lo mató. Bueno, son cosas que están pasando paralelamente, ¿no? Entonces, me parece que lo que pasó con esta novela es que vino a contar este mundo antes que otras, ¿no? O sea, quizás había alguna otra dando vuelta, yo no lo sé. Había textos de no ficción, como el de María Estela Esbampa, pero muchas veces al gran público es más fácil de llegarle con un texto de ficción, ¿no? Incluso después hubo, no sé, me llamaban de gente que escribía libros sobre consorcios o no sé qué, si podían usar tal capítulo de mi novela para explicar el cerco perimetral, porque le parecía que estaba mejor explicada en la ficción que lo que ellos encontraban en textos que explicaban los cercos perimetrales, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me gusta también de La Viuda de los Jueves es que nos permite una cierta reflexión. Es cierto, hay un elemento policial, hay una investigación, qué sucedió, pero lo pongo en palabras de Derrida. No todas las muertes son iguales en los tiempos. No morimos igual en distintas épocas de la historia. Bueno, podríamos pensar que no todas las sociedades asesinan de la misma manera. No todos los crímenes son de la misma manera. Me parece que el entorno ayuda a comprender también eso. Sí, bueno, a mí me parece que justamente las novelas que escribo tienen que ver con cosas sociales o sociológicas, porque para contar estos crímenes necesitas contar la sociedad en la que se comete. No es lo mismo en Estados Unidos un tipo agarra una escopeta y sale y mata a 10 pibes en el patio de un colegio, y es una cosa tremenda que impacta, pero no es algo raro en los Estados Unidos. Cada tanto en Estados Unidos un tipo agarra un arma y mata a gente en algún lugar, porque tienen un manejo de las armas y una posibilidad de comprar armas, etcétera, que le facilita ese tipo de situaciones. Entonces, me parece que en ese país a lo mejor un asesino de ese tipo es más común. Y acá nosotros tuvimos 30.000 desaparecidos, niños apropiados, que en otros países les puede parecer algo rarísimo, y sin embargo esta sociedad generó ese tipo de crimen, ¿no? Entonces me parece que para contar el crimen tenés que contar la sociedad en la que se comete, y para contar una sociedad tenés que contar los crímenes que ahí se cometen, ¿no? Y además tenés que contar la importancia que es poner un pasto u otro, cómo poner las casas, la importancia del tener, del poseer. Y los olores, además, ¿no? Un barrio donde se identifican con los olores, y cuando se van extrañan los olores de las estaciones por las flores, las plantas. Sí, eso. Yo empecé escribiendo Las Viudas de los Jueves como relatos cortos de distintas situaciones dentro de un lugar así, y en un momento la trama policial se instaló, ¿no? Se instaló, y entonces había una trama policial, y Guillermo Sacomano, que era mi profesor en ese momento, me dijo, bueno, vos a partir de ahora lo único que podés leer hasta que termines la novela es En busca del tiempo perdido de Proust. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Las Viudas de los Jueves con En busca del tiempo perdido de Proust? Y es en los detalles, ¿no? En esa cosa que tenía Proust de contar la cortina, la Magdalena, cómo se pone la mesa, cuáles son los cubiertos. Guillermo me decía, el policial tiene una necesidad de ir a responder preguntas, quién lo mató y por qué, ¿no? Entonces te va a arrasar y vas a dejar de contar esos detalles que son los que parecen más interesantes en esta novela, ¿no? Por eso decía el capítulo 2, la importancia. Eso cobra sentido a medida que uno empieza a entender por qué la forma en que vos narrás, cómo están esos 4 cuerpos ahí. Es a partir de la casa. Sí, me parece que es una novela de los detalles, ¿no? Y a partir de un momento uno puede sentirse tentado a dejar de poner esos detalles porque tenés que ir a contar otra cosa. Hay que tener cuidado con el peso de cada uno de los elementos en la narración. Y ahí aparece no solamente la situación del país, Alfonsín, la hiperinflación, el 1 a 1, o sea, todo un contexto social. ¿Por qué? Alfonsín creo que no, porque era la de... El final, sí, final. Puede ser que Y las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, digo, hay todo un contexto social, muchas familias que se van a vivir a barrios privados o countries del Gran Buenos Aires. Y la amenaza de la pérdida, ¿no? Y la pérdida. Son personajes que terminan deconstruyéndose, y esa necesidad con tal de no perderlo todo, terminan como deconstruyéndose ellos, ¿no? Sí, a mí, mucha gente piensa, bueno, es una novela sobre los countries. Para mí era una novela sobre la década del 90.
además, las novelas cuando las escribo se inician con un elemento, con una imagen disparadora. Y en el caso de Las viudas de los jueves, la imagen disparadora tiene que ver con un cuento de Chekhov que se llama El nadador, que hay una película con Burt Lancaster, y que el nadador es un tipo que vivía en los años, creo que son 50 o por ahí en Estados Unidos, en una comunidad parecida a lo que son los countries hoy. El tipo se estaba separando, tenía que vender su casa, estaba degradado económicamente y los vecinos seguían teniendo la vida que él había tenido, y él había hecho un circuito que iba a recorrer todo ese barrio nadando. Se tiraba a su pileta, nadaba, iba a la casa del vecino, nadaba, iba a la casa del vecino, nadaba, y así recorría, así como uno puede recorrer en bicicleta, en patines o caminando o corriendo. Él lo recorría nadando, lo cual ya te cuenta a través de los elementos qué tipo de barrio, porque es un barrio donde todas las casas tienen pileta y vos la podés recorrer nadando. Y desde las piletas él miraba hacia las galerías, los lugares donde estaban sus amigos, tomando gin tonic y no sé qué, y añoraba ese mundo que había perdido. Entonces lo que me pasaba con esa imagen disparadora era que yo pensaba, bueno, ¿qué hago si traslado al nadador de Chivero, a Burt Lancaster, a la década del 90? ¿Qué pasa? Y lo que me pasaba, yo esas imágenes las dejo macerar, etcétera, y me pasaba a parecer que quedaba flotando en una pileta, y al rato eran 2 y al rato eran 3 flotando en una pileta. Entonces, lo que tuve que hacer después es empezar a contar qué había pasado para que terminaran muertos en una pileta, ¿no? En los 90. Entonces, digo, no me importaba tanto el lugar como es esa pérdida que hubo en esa década, y había un desafío que era cómo marcar los hechos históricos de esa época, ¿no? Y yo quería que los hechos históricos que se mencionaran no fueran económicos, porque si bien la debacle del 2001 es totalmente económica, lo que quería es que los signos que hubieran a lo largo de la narración fueran otros, que sin ser económicos, si uno hubiera estado atento, te hubiera permitido saber que esto terminaba como terminó, ¿no? Entonces, por ejemplo, está cuando explota la fábrica de Fabricaciones militares. Cuando lo matan a cabezas pero no dice cuando lo matan a cabezas dice algo así como: los juegos de la plaza los cambiaron el año que en enero habían matado a un periodista en Pinamar. No nombra cabeza, no nombra la fábrica, pero uno sabe que todos esos hechos son hechos absolutamente relacionados con la corrupción, con la violencia, etcétera. No necesariamente, no nombra, por ejemplo, la convertibilidad. No. Creo que no la nombra, pero hay otros hechos que son tanto más importantes para detectar que esto terminaba mal. Hay un libro que tiene que ver con muchas cosas autobiográficas, aparecen en tus novelas, pero quiero ir a Un comunista en calzoncillos, que es del 2013. ¿Es cierto eso que escribís en año par y publicás en año impar? ¿Era así? Era porque con el libro de cuentos ya cambié y ahora voy a publicar el año que viene, y el año que viene es par. Así que era. Rompiste la forma. Pero quiero ir a este libro porque tiene que ver con tu propia historia. Hay muchas cosas que están relacionadas con tu padre. Está dedicado a Hernán, tu hermano, como único testigo, que tal vez es el único que nos puede decir cuánto de ficción y cuánto de realidad hay. Él te va a decir que está todo equivocado, porque si en general cuando uno escribe algo que tiene que ver con la familia, los otros opinan que no es como uno dice, ¿no? Entonces siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Y de todas maneras, digo, por más que tomes elementos de la realidad, ya es ficción. Sí, es ficción. Ella escribe en el libro, dice: él que sabe cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en esta historia, mentira y verdad. La memoria, como dice Guillermo Sacomano, en la novela Situación de peligro, siempre va a la muela que más duele. Y este libro está estructurado en 2 partes. Por un lado, Mi padre y la bandera, y por otro lado, Cajas chinas. Y ahí aparecen estas cajas chinas como unas técnicas narrativas que nos van como ordenando de alguna forma al lector, y el lector puede optar por leerlas, estas cajas chinas o no, que nos aportan más información a esta historia que cuenta Claudia en Mi padre y la bandera. De algún modo le das la lección al lector para que vaya ordenando la lectura también. Sí, a mí lo que me pasó es que esta novela es la novela que es más autobiográfica, si bien es ficción y hay cosas que no sucedieron, es mucho más autobiográfica. De hecho, la foto que está en la tapa soy yo y es mi papá, y hay fotos familiares, y hay muchas cosas que son real, pero no todo es real. Y lo que yo quería contar era una novela que va desde
principios del 76, antes del golpe, después viene el golpe, y junio del 76, que es la fecha del Día de la Bandera, que se festeja en Bursaco. Yo soy de Bursaco, está el monumento de la bandera primero de la Argentina, que está antes que el de Rosario. Nosotros desfilábamos muriéndonos de frío todos los inviernos y decíamos, ¿por qué van todas las cámaras de televisión a Rosario si acá está el primer monumento a la bandera? Esas cosas que nos te quedan de chicos. Y lo que yo quería contar pasaba en ese tiempo, ¿no? Y tenía que ver con un pueblo, un barrio, una ciudad muy pendiente de reivindicar el monumento a la bandera, porque nadie le daba bolilla a ese monumento a la bandera, y hacer un montón de planes con respecto a cómo va a ser la próxima fiesta de la bandera, y en el medio está el golpe militar, y los que van a venir al desfile ya no van a ser presidente, te guste o no, pero elegido en democracia, sino militares que hicieron un golpe. Entonces todo eso genera en el padre de la chica, que tenía ideas comunistas, etcétera, determinada situación. Entonces, la novela cuenta el pasaje de una niña a la adolescencia y además el pasaje de un país, de la democracia a la dictadura, ¿no? Pero en ese periodo de tiempo, lo que me pasó es que justamente por tener cosas autobiográficas uno empieza a tirar, ¿no?, de la cuerda, y atrás de un recuerdo vienen un montón de recuerdos más en ramillete, que vos no necesariamente estabas pidiendo que vengan esos recuerdos, pero al tirar de uno te aparecen otros. Y aparecían cosas que no necesariamente encajaban en ese periodo, pero que a mí me parecían interesantes que el lector las leyera. Entonces empecé a poner como fichas atrás, como que no sabía bien qué es lo que iba a hacer con eso, y terminó siendo las cajas chinas, que son cuentos o frases o párrafos o estampas. O fragmentos de algunas noticias fragmentos también. de noticias también, fotos, que para mí son importantes que el que lee esta novela los tenga, pero que si los metes en el medio de la narración, de esa narración del cuento de un pueblo tratando de reivindicar el monumento a la bandera, te interrumpe la lectura, ¿no? Entonces, por eso la estructura es tan distinta. Y justamente tiene esta cosa como cortasariana de vos podés leer todo derecho o podés acá, con esta llamada, ir a esta foto que te va a decir exactamente, te va a mostrar lo que estoy contando dentro de la novela, ¿no? O no, eso dependerá cada uno como lo quiera leer. Y ahí va el tema de la memoria, los recuerdos. Solo he escrito lo que recordaba. Citás una frase de Natalia Ginzburg. Por eso quien intente leerlo como si fuera una crónica encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como se lee una novela, es decir, sin pedir más ni menos tampoco de lo que una novela puede ofrecer. La memoria es débil y los libros que se basan en la realidad con frecuencia son solo pequeños atisbos y fragmentos de cuánto vivimos y oímos. Y aparecen en estas cajas chinas esta frase de Rilke tan linda, que es: la verdadera patria del hombre es la infancia. Acá donde de algún modo tu patria fue el ombú, este ombú de Bursaco, y lo que significa en la novela. Sí, me parece que uno se agarra, se aferra de determinadas cosas de la infancia, ¿no? Y me parece que en este caso el ombú significaba muchas cosas, pero era un lugar de encuentro, ¿no? Y era un lugar que está frente a la iglesia, pero no es la iglesia, que está frente al colegio, pero no es el colegio, que está frente al monumento de la bandera, pero no es el monumento de la bandera. Entonces era un lugar mucho más neutral para ir y encontrarse que los otros, ¿no? Y también en la ficcionalización que nos hacemos en la memoria, ahí me parece que también hay algo muy seductor nuestro, de que tal vez las cosas son así o no, pero es como las contamos nosotros, como las recordamos. Uno básicamente tiene recuerdos de recuerdos, más que recuerdos de hechos. Ya no sabés exactamente si es como pensás que fue, o si eso es el primer recuerdo, o que te lo contaron y vos ya no sabés si estuviste presente o no, o es el cuento. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hay cuadros que te muestran a Ofelia de Hamlet, sí, ¿no? Ahogada en el río. Sí. Cuando vos vas a buscar esa escena, Hamlet no te cuenta, te lo cuenta la pintura. Te lo cuenta la reina, cómo fue que se ahogó en el río, etcétera. Pero un montón de nosotros tenemos la imagen de ella ahogada en el río, como si lo hubiéramos visto, o como si nos lo hubieran contado en primera persona, y está relatado dentro del relato, ¿no? Y lo contrapongo con En un zapato y tres plumas, en la memoria que vos marcás, que es uno no imagina que lo que dejó atrás cambia. ¿Por qué? Porque no tuvo... Eso es, lo quiero olvidar de alguna manera. Cuando vuelve, ver el cambio que se produce. Hay dos juegos ahí con la memoria
y cómo la memoria es tal vez lo que nos da la identidad a pesar de los cambios que vamos viviendo nosotros en la vida. Sí, y hay como una fantasía de que uno vuelve al lugar del que se fue y nunca volvés al lugar del que se fue, ¿no? Eso está mucho en Una suerte pequeña, que vuelve después de 20 años a un lugar que nunca va a ser el mismo lugar, pero además cambió físicamente, o sea, no es lo mismo volver, en ese caso era Temperley, en el conurbano. 20 años atrás había determinadas casas, determinados afiches, y hoy es otra cosa, ¿no? Entonces siempre está esa fantasía de que volvés al lugar que dejaste y no volvés al lugar que dejaste. En Un comunista en calzoncillos aparece el tema de la inmigración también y los mandatos, la religión. Si alguien te preguntaba de qué trabajaba tu padre, decías, mi papá es vendedor, no aclarabas que vendía, incapacitada para mentir por temor al pecado, al que por esa época aún le concedía el poder de desencadenar el castigo. No, está muy presente en este vínculo también el tema de los silencios, en este vínculo entre padre e hija. Sí, el silencio siempre me interesó, está en casi todas mis novelas, es un tema, Claro. Me parece que es material narrativo, material literario. Me gusta mucho una frase de Reinaldo Arenas que dice que escribimos para ponerle palabras a silencios anteriores, cosas que no pudimos decir en otro momento, las decimos ahora y por eso escribimos, ¿no? Y el silencio, bueno, está... Digamos, en Una suerte en Un comunista en calzoncillos está narrado exactamente el hecho traumático del silencio, ¿no? Un padre que durante días no te dirige la palabra. Pero en todas mis otras novelas donde todavía no te había narrado ese hecho traumático, el silencio es un tema. Te agrego, sí. ¿Sabes qué? Otro silencio, que es el silencio de refugio, cuando no podés decir algunas cosas porque solo se habla en lo privado. Hay un silencio que es de protección. Hay mucho silencio de protección y mucho silencio también de guardar las apariencias. Hay distintos silencios, pero también el silencio como castigo. Y el silencio también como falta de confianza, ¿no? Cuando él le da a su hija la raqueta para que la tenga que encordar, ¿no? Y ella la trata de ajustar y todo, pero igual él va a chequear y ella ahí siente como que algo de la confianza se estaba lastimando. Sí. En ese silencio también. Sí, no le dice nada, pero va a chequear, ¿no? Sí, va a chequear. Y después aparece esta pileta, uno piensa en un club de barrio, lo que puede llegar a implicar las categorías, y en este sentido también aparecen los adolescentes. Cuando apenas cumplían 14 años ya tenían que cambiar de categoría, y si no habías cumplido los 14 años, ahí implicaba quedarse en la categoría anterior. Ahí también hay un significado, ¿no? Y yo creo que importante. tiene que ver con esto, ¿no? Estoy en condiciones de pasar a esta prueba que es pasar de la infancia a la adolescencia, separarme de este padre, verle los errores, o voy a seguir pegada a esta relación, ¿no? Me parece que tiene que ver con el crecimiento, básicamente, ¿no? Y la complejidad de los vínculos humanos. Me parece que vos también te detenés mucho en eso. La dificultad que hay, por ejemplo, en Inés con su hija adolescente, en el comunista en calzoncillos, también esas dificultades, esas tensiones, estos silencios. Digo, o en Ramona y el otro chico, que son dos chicos que no se pueden adaptar del todo y sus padres a uno lo ven como drogadicto porque había fumado. Siempre, y los matrimonios también son complicados. Digo, las relaciones humanas son complejas. Me parece que las familias son un campo de batalla donde hay mucho para contar, ¿no? Qué sé yo, Ana Karenina, cuando empieza, todas las familias parecidas, felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Bueno, de esas vamos a contar las historias, de las que son infelices cada una a su manera, que es donde está lo interesante, ¿no? Me parece que hay mucho para contar en las familias. Una vez le habían preguntado a Chekhov, además de escribir, las obras de teatro, escribió un montón de cuentos que son extraordinarios, pero tanto en las obras de teatro como en los cuentos, él habla mucho de lo cotidiano y de los vínculos intrafamiliares, etcétera. Y alguien le preguntó, porque en ese momento parece que como que había otro tipo de literatura más épica, ¿por qué escribía de cosas tan cotidianas de todos los días? Y él... Estoy relatando algo que me relató Mauricio Cartún, así que debo venir como con capas de... Mejor. De no precisiones, pero es algo así, como que él respondió, no todos los días alguien escala el Himalaya. A veces un drama se da en un hombre y una mujer comiendo un plato de fideos en silencio a la noche en su casa. Y un poco a mí me interesa más contar ese matrimonio comiendo ese plato de fideos en silencio en su casa que el que escala el Himalaya, ¿no? Total.
Claudia es muy detallista de estas cosas que contaba sobre el tema forense, judicial, pero también con las fechas. En este caso, con el monumento, te aseguro que fui al buscador para chequear lo de la comisión por la reivindicación del monumento a la bandera de Bursaco, que aparece en la novela. Y ahí la política y esta piedra fundamental que se puso en la Plaza Manuel Belgrano el 25 de marzo de 1938. Como contaba Claudia, el monumento a la bandera se inauguró 5 años más tarde. Y ahí buscaste la palabra en el diccionario reivindicar, ¿no? Que igual terminaste por no entenderla. Ya no me acuerdo, eso que me decís. Si vos decís que lo dice, pero no lo dice la novela. Si lo dice la novela, lo dice. Pero lo que sí me acuerdo, que busqué muchas cosas, justamente porque era una búsqueda de la memoria y hay cosas que pensaba, ¿será como me estoy acordando o no? Y yo me acordaba, hay una anécdota en el libro que dice que mi papá vino con el diario, él volvía a la tarde con La Razón, que era el diario que estaba a la tarde, pero yo no sé si lo vio en La Razón o en otro diario de la mañana, pero él venía muy divertido porque habían sacado en un aviso clasificado que decía los nombres de la Junta Militar al revés, y decía remate en la Argentina, Balcarce 14, Balcarce la Casa Rosada, 50. Sí, Balcarce 50, se remata lo que queda de la estancia de la Argentina y los nombres al revés de la Junta Militar. Yo me acordaba de eso, que mi papá se mataba de risa como alguien se había atrevido a hacer eso, ¿no? Estaba como divertido con esa anécdota. Y yo dije, bueno, ¿será que existe, que esto pasó o no pasó? Porque ya uno no sabe si es un recuerdo, si pasó o no. Entonces dije, bueno, si pasó debe estar en internet. Entonces empecé a poner estos datos, ¿no? Estancia en la Argentina y los nombres de Videla, Macera, al revés, y no me aparecía nada. Digo, qué raro, ¿no? ¿Será que yo lo inventé? O sea, no tenía, mi mamá ya no estaba, así que no tenía nadie a quien preguntarle. Y finalmente, haciendo alguna combinación, me apareció que sí pasó, pero que no pasó con la Junta Videla, Macera, Agosti, ¿era el otro? Sino que había pasado con Lanuse, Rey y Ñavi, que eran anteriores. Entonces era todo el mismo aviso, pero con Celanu, Bañi, Sher. Por eso no los encontraba, porque yo ponía al revés Videla, Macera, Agosti, y no aparecían, pero con estos otros sí aparecieron. Entonces, por eso digo que los recuerdos a veces son tramposos. Estaba bien lo que yo me acordaba, pero había un pequeño error que me hacía que el recuerdo no fuera preciso, pero no sé si tiene importancia. También podría haberlo escrito con los otros y es lo mismo, ¿no? Y ahí aparece el gesto también de la rebeldía en lo pequeño también. Este goce, este disfrute que tiene el personaje del padre por algo tan pequeño, pero que para él puede simbolizar mucho, que es la irreverencia. Sí, el poderse rebelar de alguna manera frente a alguien muy poderoso que le tenés miedo, que sabés que te puede pasar algo, que sea, pero mirá cómo se atrevió a hacer esto, ¿no? Y la risa, porque vos también en Tres Plumas y un cuadro, Tres Plumas y un cuadro era, se me fue el nombre, bueno, ahí también la risa es subversiva. La risa está prohibida en la casa, pero el último momento... Un zapato y tres plumas, gracias. El último momento es la risa, la risa como rebeldía, la más genuina que tenemos a veces. Es que a mí, yo soy una persona amarga, pero la risa me salva. O sea, soy amarga, pero me río también. Y tengo muy buen humor, todo. Y mi mamá tenía eso. Eso me viene mucho de mi mamá, que le podía estar pasando lo más tremendo. Por ejemplo, Nena sabe, el cuerpo enfermo de Parkinson es mi mamá. Pero mi mamá, incluso enferma de Parkinson y cayéndose porque no se podía acomodar para entrar en un taxi, se reía. No es que pensaba pobrecita de mí, sino que se mataba de risa y se le caían las lágrimas de la risa. O sea, mi mamá se reía a las carcajadas, incluso las peores circunstancias, ¿no? Y hoy le contaba a Ezequiel cómo fue que me quisieron robar la semana pasada y también me río porque siempre le encuentro alguna cosa humorística también al drama, ¿no? Y hablando de los objetos, hay en Un comunista en calzoncillo, ya vamos con las últimas preguntas. Sí, porque me queda mucho para los objetos. Ahora me acordé de qué hacemos con los objetos de los muertos. Pero bueno, ahora vamos. Quiero ir al tema de los monumentos, porque acá dice, con bronce de otro monumento hicieron 2 cóndores ahí en Bursaco. Y dice, a mí me perturbaba pensar en ese otro monumento que decidieron derretir para hacer uno nuevo. El padre le dijo, así fue siempre, funden uno, levantan otro, eso es la historia, ¿no? Qué simbólico esta imagen de los cóndores que se construyen a partir de algo que se funde y que formaba parte de otro monumento.
¿no? Y lo que representa en la historia. Sí, sí, y bueno, y cuántos próceres que dejan de ser próceres y aparecen otros próceres, y bueno, el relato de la historia es ese. Ya lo Y los billetes. Sí, Ahí tenemos. También. No, y me quedaba con esto, ya que estábamos con los objetos, quería hacer esa mención a qué hacemos con el resto de los restos que suceden en esas dos valijas. Y esa pregunta a veces, ¿cómo simboliza? Sí, pensé que te referías a otro resto, porque hay otro que es peor todavía, porque él está diciendo, bueno, se murió una persona y dejó 2 valijas, una de cada casa. No, y después el otro cuento. ¿Cuál? Pará, ya te No, digo. porque yo lo que me estoy acordando es que en las viudas de los jueves, una de las cosas que se plantea una de las mujeres es que cuando te morís y te entierran, el cuerpo se degrada, pero si te pusieron prótesis de silicona, no. Entonces cuando vayan a levantar tus cuerpos van a encontrar, ¿no?, las tetitas ahí. O sea, como que hay cosas que de los muertos que no se que están implantadas que no se degradan. Bueno, hay un cuento que habla justamente en Quién no, que Martín, que es arquitecto, va a la casa, el abuelo había muerto, entonces tiene que ocuparse de esa casa y aparece ahí una pared donde cuando empiezan a romper la pared, supuestamente esta abuela que desapareció con alguien, aparece ahí el esqueleto. ¿No? Es como muy impactante ese cuento. Muy Poe. Sí, muy Poe. Quiero cerrar con la novela Un comunista en calzoncillos, y en el epílogo señalás, hablando de la memoria, ¿no? Y en esta tarde-noche acá en la Biblioteca Nacional, mucho tuvo que ver con la memoria, porque uno escribe también con la memoria. Señalás que la memoria es un juego de cajas chinas. La memoria crea un hipervínculo que origina una búsqueda, una mezcla de datos ciertos e inciertos. Los recuerdos son nuestros, entonces en ellos no hay verdad ni mentira, ¿no? Y es un poco el recorrido que aparece en toda tu obra. Sí, a mí me parece que uno tiene derecho a recordar lo que quiere recordar. Eso no quiere decir no tener memoria, ¿no? Tener memoria, pero digamos, con respecto a lo personal, a veces pasa esto, ¿no? Que alguien te quiere corregir tu recuerdo, y tu recuerdo también es una evocación, ¿no? Por ejemplo, en Un comunista en calzoncillos yo creo que es un recuerdo evocado de mi padre. Quizás esa niña tenía, si te hubiera tenido que contar al padre, lo hubiera contado de otra manera, porque hay un vínculo y hay una bronca y hay una cuestión de lo que está pasando en ese momento. Pero muchos años después, esa niña evoca a un padre reparado de alguna manera. Me parece que los recuerdos reparan también, ¿no? En el ciclo Autores por Autores, esta fue la primera vez que lo hicimos con público. Sobre el final... Se portaron bien, así que seguramente... Se portaron bien. Sobre el final, invitamos al autor a leer un fragmento de su obra. Así que como cierre le vamos a dar un gran aplauso y le invitamos a Claudia a elegir un fragmento de un cuento o de una novela. A ver. Es una de las cajas chinas de Un comunista en calzoncillos. Se llama Nombrar. Muy cerca de su final entrevisté a mi abuela. Tenía que escribir un guión para un documental. Estaba estudiando. Era apenas un ejercicio que probablemente jamás llevaría a la pantalla. El tema lo elegí yo. El tejido, las parcas y el hilo de la vida. La cuestión de género. Sociedades donde los varones tejen y sociedades donde el tejido constituye la última actividad reservada a las mujeres. Las agujas y su movimiento como descarga de la energía sexual. Después de hablar de lanas, puntos de fantasía y lazadas, protegidas por la distancia del grabador y del documental, le pregunté a mi abuela, ¿tuviste orgasmos? ¿Sabés lo que es un orgasmo? Bueno, sí, claro, dijo mi abuela. Pero primero lo tuve y mucho después aprendí cómo se llamaban. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias, Claudia Piñeiro. Un placer. Muchas gracias.